Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela de la Fundación Tequendama Horse Connection. Para nosotros es un gusto y un honor contar con la presencia de todos ustedes y en especial la de nuestro ponente del día de hoy, que es Alejandro Uribe, un psicólogo con una experiencia muy amplia. Quiero que seas tú, Alejandro, quien nos cuente un poquito de tu historia, ¿vale? Adelante, puedes activar tu micrófono. Bueno, ¿me escuchas? Sí. Perfecto, ahora sí. Mi nombre es Alejandro Uribe, soy psicólogo y desde que comencé con la psicología, pues siempre estuve trabajando con caballos. He trabajado, ya habíamos hecho una charla sobre la parte del entrenamiento de caballos de terapia. Digamos que esta de hoy va a ser más la experiencia de por qué o para qué ese tipo de entrenamiento nos benefició en algunos tipos de intervención. Sé que en el grupo hay mucha gente que tiene mucha experiencia, tiene muchas anécdotas en cuanto a intervención asistidas con caballos. No vamos a poner solamente equinoterapia, sino todo lo que es la parte de asistencia con caballos. Entonces, hoy, pero también sabemos que en el grupo existen personas que están apenas iniciando. Entonces, hoy les traje a modo de más de anécdota o de contar un poco cómo ha sido algunas de esas experiencias. Y traje cuatro casos que, pues entre los muchos que se han atendido en todo este tiempo, en muchos años, pues fueron como los que se me vinieron a la mente, porque tienen algunas características particulares que podíamos como explorar cómo fue ese tipo de atención, qué estrategias se utilizaron. Hoy no vamos a entrar en términos muy técnicos, quiero que sea un poquito más como anecdótico y que de pronto la información les pueda servir a los que están comenzando y también compartir un poco cómo ha sido esta experiencia. Bueno, yo comencé trabajando hace alrededor de 15 años, 14, 15 años con caballos, a la par de hacer el entrenamiento y también asistiendo las terapias. Muchas veces simplemente asistiendo, ya en algunos momentos sí tuve las atenciones totalmente a mi cargo, por decirlo así. Las atenciones que vamos a abordar no las vamos a hacer desde el modelo hipoterapéutico o de equinoterapia clásico. Es el que se basa en el movimiento del caballo. Sí es bien que va a haber una serie de estimulación para los casos que vamos a tratar. Y yo en eso soy muy respetuoso, zapatero a tus zapatos, esa parte se la dejo a todo lo que son los neurorehabilitadores, a los fisioterapeutas. Yo voy a trabajar más desde una intervención de una dimensión psicológica. ¿Sí? Esa va a ser como el psicológica y todo lo que comprende la intervención psicológica. De pronto, apoyar procesos pedagógicos, apoyar procesos de afrontamiento de algún tipo de situación, incluso desde la hipoterapia o la intervención con caballos, como también logramos involucrar a las familias y todo lo que es la parte de la participación social. Bueno, entonces comenzamos. Son 4 casos. Pueden ir, vamos a ir pasando los casos y si tienen algún tipo de pregunta, pues la van anotando en el chat y después le damos salida. Bueno, entonces comenzamos. Experiencias de atención con caballos. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, Alejo? Muy bien. Más allá de los fundamentos técnicos que podemos tener cada uno, creo que durante todas estas charlas de las masterclass hemos tenido charlas muy técnicas, muy desde lo que es la terapia asistida con caballos o la equinoterapia, pero esta vez vamos a ver un poco el plan de trabajo. ¿Para qué? Porque muchas veces nos podemos volver muy técnicos, pero al final del día, cada intervención que nosotros vamos a tener con caballos, pues va a tener una funcionalidad. Y esta funcionalidad la tenemos que encontrar fuera del picadero. Siempre hago énfasis cuando las familias vienen a algún tipo de atención terapéutica, que la finalidad es que esto sirva para algo, para que sirva para la vida, para que podamos trabajar en alguna dimensión del ser que estamos interviniendo y podamos colaborar lo más que podamos, incluso a nivel familiar. ¿Me regalas la próxima diapositiva, Alejo? Muy bien. En la siguiente diapositiva lo que vamos a ver
Existe para hacer el criterio de atención actual con caballos, pues realmente yo recomendaría utilizar todo lo que es la parte de la CIF, pero pues entonces hay personas aquí que de pronto no saben qué es la CIF. Eso ya sería materia de otra charla porque es bastante grosso el tema. Aquí simplemente voy a partir de un concepto desde la psicología humanista, muy sencillo, desde la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, y es muy sencillo. Existen unas áreas en las que nosotros podemos hacer intervención con caballos. No solamente la parte física, sino que podemos utilizar el caballo como estrategia o como medio para interrelacionar a este ser, a este cliente. Hago referencia al cliente, al modelo de psicoterapia basada en el cliente, también de la psicología humanista de Rogers, y no utilizo el término de paciente, porque paciente es el que espera y de pronto el término termina quitándole unas propiedades y unas habilidades que vienen innatas de cada ser, de poder encontrar también un proceso en donde ellos son protagonistas activos de su recuperación, de su habilitación, como lo queramos llamar. Muy bien, entonces, determinar la estrategia de intervención resulta vital para cualquier atención. Pero más importante aún, ¿para qué se realiza la atención? Entonces, vamos a trabajar durante estas charlas con una perspectiva más humanista, más desde el punto de vista social, familiar, psicomotor, porque pues no podemos dejarlo aparte, pero ya aclaré que este tema no va a ir hacia la neurorehabilitación ni esto se lo vamos a dejar a los expertos en esa área. También en los componentes cognitivos, que tiene que ver con memoria, atención, incluso la motivación para aprender, o estrategias metamotivacionales, y vamos a trabajar también la parte de comunicación. ¿Sí? ¿Me regalas la próxima diapositiva, Alejo, por favor? Muy bien. El caso número 1, específicamente terminando acá de hablar con comunicación, fue un caso bastante particular. Era un niño de 8 años que tenía un mutismo selectivo. Realmente estamos pues que muchos de los profesores creían que o no hablaba o pues sencillamente alguna vez lo habían escuchado hablar algunas palabras, pero muy cortas, cosas que la mayoría de veces asistía con la cabeza cuando tú le hablabas, sí, no. Entonces, para los que no saben qué es el mutismo selectivo, les traje una pequeña definición. El mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad que consiste en que las personas afectadas en determinados contextos o circunstancias pueden llegar a inhibirse de manera tal que parecen mudos o no hablantes, a pesar de poder hablar normalmente en situaciones en las que se sienten cómodos y relajados. Con lo que algunas características de este caso, por ejemplo, no hay comunicación a pesar del uso de estrategias habituales, pedagogía, psicología social. Este niño incluso había pasado por musicoterapia. Y cuando la familia decía que se hablaba, pues en algunos contextos de su hogar, realmente nosotros como equipo profesional de atención, pues lo llegábamos como a dudar. O sea, llega un momento donde uno dice, ¿será que la familia se está inventando que se habla? Porque estamos hablando de un caso en el que pasan muchas horas, estamos hablando de una jornada escolar, y pasan meses y el chico no habla. Entonces, este chico dentro del plan entra al proceso de hipoterapia, con un proceso transversal, y resulta que el caballo comienza, me regalas la siguiente diapositiva, con el caballo comienza a hacer un proceso, no fue inmediato, no comenzó a hablar inmediatamente, pero empezó a generar un vínculo con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que hicimos como estrategia fue generar un vínculo con el caballo. Esa es la puerta de entrada. Recordemos que el caballo tiene unas características que, visto desde la psicología cognitiva, resulta ser un estímulo muy significativo. Es grande, es de naturaleza, pues para los chicos que no viven en fincas, por ejemplo, resulta muy llamativo. No es lo mismo de pronto ver un perro o un animal con el que nosotros estamos más en un contexto citadino, más acostumbrados a... No, el caballo pues realmente impactó, fue un objeto de atención y de empezar a hacer regulaciones emocionales. Aquí vamos un poco con la parte física, porque resulta que cuando
estos chicos montan, pues reciben también estimulación física, todo lo que es el aparato vestibular, el sistema vestibular, propioceptivo, con todos los ejercicios. Y este tipo de movimiento también genera emociones. El vértigo, por ejemplo, que puede producir al principio el montar, si nunca has montado en un caballo, también está asociado a emociones. Entonces empezamos a generar un vínculo con el caballo y con el equipo de atención. Entonces, claro, para poder llegar al caballo está el equipo hipoterapéutico o de equinoterapia, y nosotros empezamos a entablar una relación con el chico. El chico encuentra una relación diferente a la que tenía con sus docentes en aula, y poco a poco, pues comenzamos un juego en donde estamos jugando con el caballo, pero estamos necesitando que haya comunicación. Entonces comenzamos a preguntar cosas, el niño empieza a entrar en el hilo conductor y empieza a hablar. Otra de las estrategias fue precisamente eso, el fomento de la intencionalidad comunicativa. No pretendíamos que hablara de una vez todo lo que quizás quisiéramos, sino empezamos con cosas pequeñas. Y hay una relación comunicativa con pares. Sucedió que cuando el niño ya pasó estas dos primeras etapas, el niño comenzó a hablar, y ustedes no me lo van a creer, parecía un loro mojado, como dice el dicho tradicional. El niño no paraba de hablar, sencillamente era hable y nosotros móntelo y hable y hable y hable. Cuando se le informó a la fonoaudióloga, a la profesora de aula, que pues que el niño estaba así, no lo creían, o sea, no creían que el chico pudiese hablar tanto. Alguna vez había asistido con la cabeza y había emitido algún tipo de sonido. Y la estrategia siguiente fue traer a los pares, o sea, los niños que normalmente estaban en aula con él, se les organizó como una especie de balcón, recuerdo, para que pues lo vieran hablando. Nunca hablaba con los otros niños ni nada, su comunicación era totalmente decir sí, no, no, alguna que otra pseudopalabra no, o fenómeno paralingüístico, realmente no llegaba a hablar. Y esa fue una experiencia muy bonita porque pues el hecho de que pudiéramos nosotros abrir con el caballo una puerta para que se pudiese comunicar con sus docentes, con sus pares, pues iba a impactar directamente. Aquí es donde volvemos a lo que habíamos planteado en el comienzo. ¿Para qué? Pues, sí, hablan el caballo, pero no lo vamos a tener montado en el caballo 24 horas al día. Pero es poder hacer el puente para que en el día a día y en la vida pedagógica de este niño, porque estaba en unos procesos de pedagogía especial, pudiese abrirse y pudiera interactuar con sus docentes y con compañeros. ¿Sí? Ese es el caso número 1, ¿sí? De los que vamos a ver. Si tienen alguna pregunta, pues claro, aquí también estoy resumiendo muchísimo sesiones de trabajo, muchas cosas, pues a modo, como les digo, es más de anécdota. ¿Me puedes regalar la próxima diapositiva, Alejo? Muy bien, el siguiente caso es de un chico de 12 años. Es uno de los casos más fuertes que quizás he podido ver con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Realmente casos ya en donde estos chicos, por lo general, este chico ya tenía un consumo de medicación pues que rozaba lo que un organismo puede aguantar antes del colapso. Realmente no se le podían subir más las dosis. Unos problemas muy grandes, estamos hablando también de un chico con una posición socioeconómica que lo ponía en una condición de vulnerabilidad y pues esto sumado a un trastorno de déficit de atención y hiperactividad con unos rasgos tan particulares, digamos, porque se salía de la media que nos podemos encontrar, hacía que fuera muy difícil el manejo, muy difícil, muy complejo. Un chico con problemas atencionales muy serios, entonces se plantea para la atención por medio del equipo de hipoterapia. Estos tipos de atenciones se hicieron con grupos transversales, grupos que estaban interdisciplinarios, y se hacían por medio de un proceso de estudio de caso, y de ahí se seleccionaban y estos chicos podían pasar al programa. Muchas veces sé que muchas personas que hacen equinoterapia pues no tienen la facilidad de hacer trabajos interdisciplinarios.
Y esto es un poquito difícil, pues porque entonces si no tienes un trabajo psicológico con la familia, que a veces una trabajadora social puede hacer la intervención en el contexto donde vive, si no tenemos comunicación con el docente, si no tenemos comunicación con el psiquiatra, con el psicólogo, pues realmente se vuelve muy difícil hacer un tipo de atención que es de una terapia que su funcionalidad y está más hecha para ser complementaria ya a un proceso más integral. Entonces, digamos que aquí pues tuvimos la ventaja de poder hacer ese tipo de intervención. Para los que entran nuevos y de pronto no saben cuál es la especificación del déficit de atención e hiperactividad, les leo un poquito el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Las personas con déficit de atención e hiperactividad pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas, podrían actuar sin pensar en el resultado de sus acciones o suelen ser demasiado activos. Esa es una definición muy corta, ya pues, es tema para hacer casi que una ponencia solo con déficit de atención e hiperactividad, pero sí se ha encontrado que muchos de estos niños tienen un desarrollo más tardío en el lóbulo frontal. Entonces, como nuestras funciones cognitivas frontales, pues allí están todo lo que es la parte de inhibición, de impulsos, pues estos niños resultan ser muy impulsivos y hay que saberlos manejar muy bien. Entonces, ¿cómo entra este chico al programa? Con problemas de aprendizaje, alfabetización y otros, era muy difícil hacer que pudiese estar sentado en un pupitre, en una mesa de trabajo. O sea, tú citas un grupo y vas a hacer algún tipo de actividad. Estos son chicos que les cuesta muchísimo, 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 y más en el grado en el que este chico estaba. Problemas conductuales, porque también ahí vemos problemas de autoestima, porque un chico que tiene problemas para interactuar en un entorno escolar, en el hogar, en todo lado, se resulta convirtiendo en un chico problema. Y ellos comienzan a generar también autopercepción de su propia, de la propia forma como los ven y de cómo el discurso se remite hacia ellos. Entonces, ahí pasa algo muy curioso. Como yo soy problema, pues entonces me porto problema. Termina haciendo un efecto de bola de nieve bajando por una pendiente. Tuvo muchos problemas, fugas de la casa, fugas del aula, incluso porque cada vez que algo, pues, trataba de ponerle unas normas o algo, este niño se desbordaba. ¿Me regalas la próxima diapositiva, Alejo? El plan de trabajo con este chico, entonces ya sabemos que tiene unas necesidades en el aprendizaje, unas necesidades a nivel comportamental, y cómo nosotros podíamos abordarlo a través del caballo. Entonces, empezamos lo mismo, generando un vínculo con el caballo, mirando, porque es lo principal. Si no le gusta, pues de pronto no es el sistema terapéutico o coayudante que sea para ese chico. Eso sí, ténganlo por seguro, no se puede obligar. Otra forma con la que comenzamos a abordar, genera el vínculo, y a través del vínculo nosotros podemos utilizar el caballo como estrategias para utilizar las normas, establecimiento de normas, reglas, y también utilizamos el mismo caballo como recompensa. Entonces, si te gusta el caballo, entonces pues vas a tener que desarrollar algún tipo de actividad sobre él. Puede ser, empezamos con cosas como el aseo, como la comida, como cosas rutinarias, en donde empezamos a imponer a través de hábitos y de rutinas el establecimiento de normas. No puedes llegar y montarte simplemente de una. El caballo necesita comida, el caballo necesita que lo cepillen, y digamos que allí de manera muy camuflada, con una estrategia que estaba acorde con algo que el chico quería, empezamos a establecer este sistema de recompensas, de normas y fortaleciendo el vínculo. Después comenzamos a trabajar todo lo que fue la parte de estrategias transversales para trabajar la parte de comportamiento y de pedagógicos. Recuerdo que este niño estaba muy atrasado todavía en todo lo que era en el proceso de alfabetización y todo. Aquí voy a hacer un hincapié, y resulta que la charla que dimos la vez pasada de la profesionalización del caballo de terapias resulta vital con este tipo de clientes. Recuérdense que no estoy hablando de pacientes, de clientes,
Porque si tú tienes un caballo que realmente te permite explorar muchos tipos de intervención, no solamente que tolera el peso del jinete o que tiene la biomecánica correcta, como lo utilizaríamos en el modelo clásico de rehabilitación con caballos. Este es un caballo que que nos permitió hacer muchas cosas. Entonces, por ejemplo, como estaba apenas en proceso de alfabetización y el caballo estaba entrenado para hacer desplazamientos a la cuerda, mientras jugábamos con balones y entonces el chico, por ejemplo, por efecto secundario del medicamento tenía problemas para articular el lenguaje, porque pues era un mal necesario darle esa cantidad de medicamentos para poderlo mantener estable en su comportamiento, pero muchos de estos medicamentos terminan teniendo efectos secundarios sobre otras áreas cognitivas, que no son solo las del comportamiento. Podemos ver afectado la motivación, podemos ver afectada la articulación del lenguaje. Entonces, con este niño también teníamos un poquito de todo eso. Entonces, comenzábamos a trabajar los fonemas, a trabajar vocales, a trabajar por medio del caballo. Entonces, todavía no hacía equitación adaptada, pero tampoco estaba haciendo un modelo clásico de intervención con terapias donde vamos con monta gemela. Era algo de lo que podemos denominar una hipoterapia activa y nos permitió comenzar a trabajar sobre algunos procesos cognitivos, a mejorar los tiempos de focalización y de realización de actividades. Logró mejorar conductas y comportamiento porque el caballo, al ser el estimulante, cuando nos veía como con la figura de que nosotros proveíamos todo lo que era la parte del caballo, genera un vínculo con nosotros y nosotros podemos empezar a utilizar ese vínculo para establecer normas. Entonces, este es un chico que si normalmente quería fugarse, pues se fugaba, pero comienza a tener tolerancia a que le podamos en algún momento llamar la atención, porque él no quiere perder el vínculo, ¿sí? Con nosotros ni con el caballo. Logró mejorar los tiempos de trabajo y estrategias pedagógicas, esto ya lo dije. Fuera de las sesiones, la motivación para montar ayuda en un plan de economía de fichas. Con este tipo de población también solía suceder que, como les gusta tanto el caballo, en algún momento, estos son pacientes que ya tienen manejo psiquiátrico, muchas veces cuando tienen procesos de comorbilidad, no solamente el déficit de atención e hiperactividad, sino otras patologías. Sí, es cierto lo que dicen del sistema gástrico también. Entonces, ¿qué sucedía? Que este chico, por ejemplo, podíamos utilizarlos fuera del tiempo en aula y si no hace caso, si no presta atención, si no es responsable en su aula, pues sencillamente dentro del proceso que ya se llevaba con psicología en aula, que era un proceso de economía de fichas, pues una de las economías de los premios que él podía utilizar como economía de fichas era el ir a montar caballo. Entonces, era un premio y muchas veces, no solamente con este paciente, con este cliente, perdón, se pudo utilizar. En algún momento estaban un poco descompensados, pacientes, clientes de denominación psiquiátrica, y con el caballo uno podía abordarlos. Mira, ¿te gustaría ir a saludar el caballo? Vamos y hacemos una rutina rápida y le das alimentación al caballo. Y en ese tipo de actividad yo podía centrarlo nuevamente. Lo devolvía a su aula y ya un día que iba a ser caótico, en donde probablemente iba a terminar con una hospitalización o con algo más serio desde el punto de vista psiquiátrico, podía atenuarse la situación. Era un poco el día a día, ¿sí? Entonces, logró mejorar mucho en aula. ¿Me regalas el siguiente caso, por favor? La siguiente diapositiva, Alejo. Bueno, para el tercer caso, el tercero es un paciente adulto. Este es un paciente que hoy, acuérdense que el tema es intervención con caballos. No solamente es de un modelo de quinoterapia, sino todo, quise traerlo como en un rango un poco más amplio. Este es un cliente que llega, 36 años, sexo mujer, esquizofrénico. Pues claro, no llega diciendo que tiene esquizofrenia, simplemente llega porque se siente atraída por los caballos.
¿Qué es el trastorno esquizofrénico para quienes no están familiarizados? Es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y comportarse de manera lúcida. Estamos hablando de clientes que tienen alucinaciones, o sea, su propio cerebro les juega malas pasadas, pueden llegar a tener alucinaciones sensoperceptivas. Y hay un tipo de clientes con esta patología pues que son lo suficientemente funcionales en su vida para vivir de manera independiente, entre comillas, eh, pues siempre y cuando tengan un proceso de atención permanente. Ella, por ejemplo, vivía sola perfectamente, manejaba su dinero, perfecto, pero pues sí se veía el trastorno que tenía estaba afectando parte de su vida o afecta parte de su vida familiar, social, en todas las áreas que hemos mencionado en la pirámide de Maslow que vimos al comienzo. Entonces, también puede presentarse dificultades en la concentración y la memoria. Una de mis experiencias atendiendo clientes con esquizofrenia es que con el paso del tiempo puede haber deterioro cognitivo. Pero el deterioro no viene por una lesión cerebral directa ni nada, sino que puede venir porque todo el tiempo están con pensamientos repetitivos, y pues sabemos que una persona que no usa sus habilidades cognitivas habitualmente, pues puede caer en una espiral en donde siempre tienen el mismo tema, donde siempre tienen el mismo temor, y al final del tiempo, con el paso de los años, terminan presentándose asomos de déficit cognitivo, aun cuando la persona no los presentó por hipopsias neonatales, o sea, el cerebro vino en perfecto estado, duró en buenas condiciones para habilidades cognitivas hasta cierto periodo de la vida, pero es cierto que puede existir el deterioro relacionado con la esquizofrenia, se suele presentar. Entonces, aquí tengo otro ítem sobre el que yo podría trabajar, cómo yo, utilizando el caballo, puedo de pronto trabajar sobre ese deterioro que sea menor y darle una funcionalidad. El tratamiento suele ser de por vida e incluir una combinación de medicamentos, psicoterapia y servicios de cuidados especialmente coordinados. Eh, Características que tenía este paciente: dificultad para mantener funciones como la atención en una persona que empezaba un hilo comunicativo y quedabas como en el aire de lo que tenías que abordar con esta persona. Se le olvidaban las cosas mucho, realmente se le dificultaba mantener un hilo lógico para hacer algún tipo de actividad. Y también existía la problemática de la regulación emocional. Entonces son personas que a veces pueden eh, tener sensaciones y sentimientos muy abrumadores, sentir que si llegó una idea en donde están tristes cuando no deberían tener forma de estar triste, pues lo estarían, o todo lo contrario. Eso es la parte de modulación y regulación emocional. Se pueden poner súper eufóricos en algún momento cuando no, de pronto no es congruente con la situación, y esto deteriora todo lo que son la parte de habilidades sociales, porque pues las personas que no las pueden entender, las familias y todo, comienzan a darles la espalda. ¿Me regalas la próxima, Alejo? Bueno, en este caso en el caso 3 de esquizofrenia de 36 años, se utilizó como estrategia el vínculo con el caballo. Se trabajó pie a tierra de manera simple y avanzada. Explico un poquito qué es esto. Digamos que aquí el modelo de atención fue muy diferente a los otros dos que habíamos tenido. Este es un adulto eh, que, si bien toda la parte de entrenamiento de caballo que yo he tenido, resulta que pude percibir que mediante yo entrenaba a los caballos, ya sea la técnica que ustedes le quieran llamar, doma natural, adiestramiento en libertad, como lo quieran llamar, resulta que hay una interacción con los caballos, una interacción que es a partir de lo que yo siento y lo que yo proyecto con mis emociones y lo manifiesto con mi lenguaje corporal. Entonces, en este tipo de atención particular,
generamos un vínculo inicial, es una persona que llega con mucho miedo a los caballos, empezamos a trabajar de menos a más. Esta atención fue reciente, la hicimos aquí en Piágora. Comenzamos con ponis, entonces claro, el pony no le daba tanto miedo porque era pequeño, y comenzamos a hacer regulación emocional desde ese vínculo con el caballo. Una persona que llega totalmente preocupada, con miedo de que es un animal, es que me va a hacer daño, no. Y comienza a ver que el caballo tiene una capacidad para comunicarse y que podemos empezar a hacer ejercicios. Con ella utilicé alguna de las rutinas que le enseñé a los caballos de Parelli, fusionado con otros ejercicios. Entonces, de ahí empieza a salir una interacción en donde la persona tiene que hacer una proyección emocional y un lenguaje corporal que va a comunicar con el caballo. Entonces comenzamos ese trabajo pie a tierra, que era la parte simple, y una parte un poco más avanzada, porque resulta que esta persona llega a una atención y resultó quedándose 2 meses todos los días para que fuera atendida. O sea, realmente lo que encontró con los caballos y con la relación con los caballos la impactó tanto que la persona dijo, no, apártenme un horario diario y pues de una vez me dicen cuándo y a qué horas vengo. Comenzamos a ver realmente unos cambios muy significativos en esta parte. Hicimos dos fases. Una fase que fue trabajo pie a tierra, simple y avanzado, cuando ya logró controlar. Es increíble las habilidades que pudo esta persona desarrollar. Comenzamos a trabajar ya con caballos mucho más grandes, sementales, enteros, claro, todo pues con unas normas de seguridad, todo con un paso a paso. Estamos hablando de una hora, hora y media de sesión diaria. Entonces, pues cuando ya habían pasado 15 días o el primer mes, pues esta persona estaba súper entrenada para leer el lenguaje corporal de los caballos. Y esto también fue teniendo unas implicaciones a nivel cognitivo, a nivel emocional. Por ejemplo, en las primeras sesiones esta persona se despalomaba, se despistaba mucho, estaba haciendo una actividad con el caballo, con los ponis cuando empezó y pues terminaba como mirando lejos y pensando en otra cosa. Y después fue mejorando los tiempos y la calidad de trabajo con ellos. Tuvo que aprender a sortear algunas situaciones, el caballo salía muy enérgico, todo esto le iba produciendo cada vez más regulación emocional. Ahí el rol mío fue más bien el de un guía, el de un intérprete, el de mostrarle cuando no podía hacer algo, cómo se podía hacer, en sugerirle que ella encontrase algún tipo de estrategia de acuerdo a, porque le dio la vuelta a todos los caballos de la escuela, estamos hablando muchos caballos, más de 20 caballos que incluso pudo haber pasado en todo ese tiempo, cada uno con una animalidad diferente y que necesitó en algunas partes que ella se pusiera firme, que pusiera límites. Realmente fue una experiencia bien significativa. Eh, los resultados, logra mejorar los tiempos de concentración, logra mejorar su regulación emocional. Esta era una persona que normalmente si algo la asustaba con un caballo, pues te salía con otro tipo de tema asociado a su vida personal y comenzaba a llorar. Entonces, muchas cosas que quedaban en su relación del día a día con familia, con todo lo que tenía fuera del picadero, pues venía y entraba allí. Entonces empezábamos a trabajarlo, digamos, de una manera simbólica allí con el caballo y es increíble cómo fue logrando estabilizarse más en la parte emocional. Encuentra motivación y sentimientos de autoestima. Entonces, claro, cuando ya yo le decía, es que mira, hoy trabajaste con el caballo de 600, 800 kilos, mira lo que estás logrando. Y cuando yo le hacía videos y se los mandaba, es me sacaste ahí de la presentación, Alejito. Eh,
le daba mucho frío, cuando tenía que hacer algún gasto calórico. Entonces resulta que toda esta actividad pie a tierra, entonces ponte a trotar con el caballo. También empezamos deportiva, salto, adiestramiento. Es una equitación en donde nosotros seguimos trabajando el tema de la comunicación. Aquí, por ejemplo, en equitación sensitiva no buscamos hacer un salto o hacer algún tipo de desplazamiento para una prueba de adiestramiento, no. Simplemente le enseñamos cómo ella, aún desde arriba, por ejemplo, el Biclets estaría muy relacionado con una equitación sensitiva, es cómo nos podemos comunicar con las ayudas, con el caballo, logrando una comunicación un poco más desde lo etológico, más desde la parte psicológica. Entonces empezamos a hacer, por ejemplo, ejercicios de vaulting con ella al inicio, un vaulting para empezar a trabajar la parte de adecuación al vértigo. Hablamos de una persona, como les digo, totalmente sedentaria. Mejoró los tiempos de monta, equilibrio. Sabemos que pues, al montar mejoró todo lo que era la parte de tono muscular, la parte de propiocepción con su cuerpo, haciendo los ejercicios de vaulting, y mejora factores de sueño y alimentación. Este fue un efecto secundario porque, claro, estaba teniendo actividad física, motivación, se liberaba de sentimientos negativos y esta persona comenzó a mejorar en su alimentación y también en factores como el sueño, que es una de las características que algunos de los pacientes con esquizofrenia pueden presentar. A veces no quieren tomarse los medicamentos porque caen y se duermen muchísimo, entonces, o a veces el medicamento deja hacer efecto y van conteniendo trastornos del sueño. Y un trastorno del sueño, pues sabemos que es fatal a largo plazo cuando una persona no ha dormido bien una semana, 2 semanas, pues comienza a tener realmente un desgaste cerebral y un disestrés, porque ese ya no sería dentro del fenómeno del estrés, que está el euestrés, que es bueno, y el disestrés, que es la acumulación del estrés malo, es el que no podemos liberar. Entonces, esa fue la experiencia con este caso 3. ¿Me regalas la próxima, Alejo? Bueno, el caso 4 fue un caso este caso sí, digamos, se documentó de manera pública. Alejo les va a hacer llegar, hay una revista del Grupo Colombo Suizo de Pedagogía Especial. Yo participé en este proceso, fue un proceso transversal y longitudinal. Este chico tuvo acompañamiento por todo lo que fue la parte de educación especial muchos años, durante su primaria, y lo soltamos ya antes de yo retirarme del Grupo Colombo Suizo ya para entrar a la universidad. Estamos hablando que este chico trabajó con todo un apoyo terapéutico en donde se implementó el uso del caballo como una estrategia coayudante para ciertas características. Este chico era del trastorno de atención, del trastorno de déficit de atención y hiperactividad de la familia que no tiene déficit de atención. Entonces, con las siglas TDA. Este era un chico que no tenía, como el primero que vimos, daños en sus funciones cognitivas. De hecho, por el contrario, presentaba una puntuación por encima de la media con sus pares, tenía un cociente intelectual alto para la edad que tenía, pero también presentaba el trastorno desafiante opositor. Este era un chico, hagan esta combinación, un chico extremadamente inteligente, muy inteligente, totalmente analítico de lo que está pasando a su alrededor y que es disruptivo o que todo el tiempo está mirando cómo destruir a las figuras de autoridad en su colegio, en su contexto, en su casa. Entonces tenemos un chico que se vuelve, es como atrapar un pez en el agua, cuando tú tratas de agarrarlo con la mano es extremadamente escurridizo. Son chicos con unas habilidades grandísimas para volverse totalmente disruptivos. Este es otro tipo de relación
con ellos es muy compleja. Problemas para socializar porque, claro, pues entonces todo el mundo lo empieza a coger pereza, todo el mundo le tiene fastidio porque pues él no le interesa socializar con las personas, de pronto de tus defectos, de hecho con los profesores en los colegios donde estudiaba, colegios de alto rendimiento académico, pues no se lo aguantaban, era muy compleja la atención en pedagogía. Con él y comenzamos a utilizar como estrategia el vínculo con el caballo. Aprovechando que era tan inteligente, me lo llevan, recuerdo, y pues ya había un reto para él de actividades con caballos y también lo llevamos al principio de equitación sensitiva. No solamente es montar como deporte, sino cómo te estás comunicando con el caballo. Y pasó algo muy, muy chistoso. Por ejemplo, hay un caballo que yo montaba en bicicletas, que es sin ningún tipo de silla, sin freno y sin nada, y le mostré cómo lo montaba yo. Cuando él llegó a montarse, pues resulta que el caballo ni se movió. Entonces él me decía, pero ¿por qué no se mueve conmigo? Yo le estoy metiendo las piernas o las ayudas por donde tú lo haces, pero el caballo no se mueve conmigo. Entonces comenzó a descubrir que había algo más, que para que ese caballo que había sido entrenado con esta equitación sensitiva pudiese seguirnos, teníamos que proyectar algunas cosas. Y la proyección de esas cosas era ponerme en el sitio del otro, poder entender cómo funcionaba, poder aprender un principio de gradualidad, que no era si yo simplemente quería, sino que tenía que contar con él y que era un binomio. Y fue muy interesante lo que se logró. Como proceso adicional que logramos con él, pues logramos, teniendo la estrategia del caballo, pues ya podíamos utilizar el caballo para poder acceder a algunas cuestiones del comportamiento de él en su vida escolar. Si no te portas bien, entonces pues no vas a poder ir a montar porque realmente vas a obtener esa penalización. Entonces también economía de fichas, comienza a jugar, comienza a volverse más sensible y más abierto para interactuar con otros, porque si le tocó agudizarlo para poder hacerlo con un ser que es de otra naturaleza, de otra especie, pues también tenía que hacerlo con los humanos. Por ejemplo, como anécdota, alguna vez no lo pude atender un día y lo llamé y le cancelé la sesión y le dije, te reprogramo. Entonces aparecían de nuevo las conductas de él y sencillamente perdía la ida. Llegaba hasta el centro de atención. Yo pasaba si estaba ocupado, porque sí estaba ahí, pero ocupado en algo que ameritaba que hubiese cancelado la sesión, y lo saludaba, sencillamente. Entonces le decía, pues realmente hoy no hay sesión, tú sabes que yo te dije que no había sesión y pues es eso, no es lo que tú digas, no es lo que tú expongas, sino pues que es relación con mi tiempo, yo te la puedo reponer y alguna vez eso, hasta eso por fuera del picadero o de la actividad terapéutica le dio una enseñanza. Entonces es como lo más especial. ¿Me regalas la próxima, Alejo? Bueno, logra mejorar conductas y comportamiento, logra sensibilizarse al contacto, mejora la actividad física porque pues también era un chico que no tenía, al no tener el déficit de atención, ni era del tipo hiperactivo o hiperkinestésico, de hecho era más de actividades, todo el tiempo de actividades más cognitivas, le encantaban las matemáticas, entonces pues también aquí hacía actividad física, que sabemos que es necesaria para una buena salud, equilibrio, tono muscular, propiocepción, mejora de factores de sueño y alimentación también, porque este chico también tomaba medicamentos en dosis más bajas,
tomaba un medicamento, no recuerdo el nombre, era de la familia de las metanfetaminas, las metilfenidato, pero era otro nombre. Para los que no saben de pronto por qué ese medicamento, estos medicamentos lo que hacen son, actúan sobre la estimulación del lóbulo frontal, y al hacerlo funcionar, como se considera que en este tipo de patologías está por debajo del desarrollo del lóbulo frontal con relación a otras funciones cerebrales, la hipotalámica, entonces a ellos les brinda estimulación en esta zona y los regula. Cosa diferente si nosotros los neuronormales nos tomamos una metanfetamina. Nosotros no la tomamos y a nosotros pues nos acelera, estilo efecto cocaína. Entonces esa es una característica de este niño. Poco a poco fue dejando la medicación y obteniendo medicaciones un poco más progresivas. Ya no las tomaban de pronto diario, sino que ya empiezan a suministrarla con intervalos de suspensión. Fuera de las sesiones, la motivación para montar ayuda como economía de fichas. Eso ya lo habíamos hablado. Voy con la siguiente imagen, hace parte de la publicación. ¿Puedes moverla, Alejo, por favor? Resulta que este niño también se abordó con las técnicas, cuando hablábamos de manejo básico y avanzado pie a tierra, pues es la ejecución de juegos, de interacción por medio del lenguaje corporal. Entonces él comenzó a ver que si le pedía al caballo con cierta ayuda, el caballo podía acostarse. Bueno, ya yo le explicaba ahí qué sucedía, por ejemplo, cuando el caballo está en este tipo de trances o de situación inducida. Bueno, eso ya será tema de otro tipo de ponencia. Entonces, él comienza a fortalecer todo este vínculo por medio, digamos que es una fusión de psicoterapia con el sistema de doma natural. Aquí quiero hacer un hincapié porque es muy poderoso. Nosotros actualmente venimos desarrollando con Catalina Gómez, que es la dueña de Piágora y también es psicóloga, procesos que tienen este tipo de característica de atención que hicimos un poco con este chico, pero lo hacemos con empresas. Entonces, cuando fusionamos esta parte de manejo natural, por decirle de algún nombre al caballo, con procesos de bienestar organizacional, cuando una persona viene con un proceso de una empresa, un líder que le está faltando algún tipo de asertividad con su grupo de trabajo, también se puede abordar. Digamos que existen modelos psicoterapéuticos de Agala, muchos, pero pues trabajan de una manera diferente. Este es casi que un modelo todavía que está en vía de experimentación y de desarrollo por nosotros aquí. Entonces quería compartirles eso. Muy bien, yo creo que llevamos 48 minutos, tenemos tiempo para las preguntas. Alejo. Ok, realmente Alejandro, muy complacidos con esta presentación, con esas intervenciones y los ejemplos que nos has dado. Antes de arrancar con esa parte, cuéntanos un poco dónde estás ahorita, qué estás haciendo y para que la gente que te quiere contactar pues, a través de las redes y esas cosas que estás haciendo, por favor, adelante. Bueno, actualmente yo estoy ubicado en Piágora, en Tenjo, en Tabio digo, en Tabio, Cundinamarca. Trabajo con Piágora. En Piágora de pronto el modelo de atención desde esa escuela de equitación, digamos, normal, pony club, pony pedagógico, pero siempre hay una visión muy holística sobre el caballo. Yo digo que por eso, digamos, conecté con Catalina, que es la dueña, y hacemos procesos que pueden ser muy similares a otros sitios, pero siempre tenemos como por delante esa visión diferente de cómo utilizar el caballo, cómo entrenar el caballo, cómo hacer procesos con el caballo en el centro como eje, de pronto de una manera diferente o más holística. Pues ahorita mismo me dedico a todo, desde el Pony Club hasta hacer atención todavía con pacientes como la señora que viene con esquizofrenia, tengo algunos chicos con trastorno autístico, digamos que me muevo en todo lo que es el tema de caballos, también en el tema de entrenamiento de caballos, ya a nivel deportivo. Ahora estoy entrenando un caballo, por ejemplo, que va para show. Entonces es un caballo que se le está enseñando específicamente cosas para hacer un tipo de show específico con una niña que sale y hace shows con ella. Entonces todo girando alrededor del caballo, ¿sí? Todo lo que es la parte de aprendizaje, pedagogía y psicología. Ok.
Me gustaría arrancar a mí con una pregunta y es, me causa Ujú. curiosidad, ¿cuál es digamos, la intervención en los temas de depresión? Cuéntanos un poco acerca de ese protocolo que tú manejas. El tema de depresión, pues bueno, primero lo que te estaba diciendo, de pronto no, ahí tenemos que tener una claridad, no todos los pacientes entran en este molde, pues, en esta zapatilla, no calzan lo mismo, pero cuando podemos ver potencial en ese tipo de intervención, yo te diría que muchos de los modelos psicoterapéuticos que existen con caballos pedagógicos, hay que verlos simplemente como un tipo de, de modelo que ya viene, nadie, o sea, ya nosotros no podemos entrar a experimentar sobre cosas que ya se han hecho, el modelo no cambia, cambia de contexto y cambia de estrategia, por decirlo así. Entonces el caballo, al estar en otro tipo de contexto y al resultar otro tipo de estrategia, pues ahí puede, si esa persona cabe en ese molde, podemos intervenirla. Entonces, los pacientes con depresión, la depresión tiene unos orígenes orgánicos. Podemos tener personas que pueden caer cognitivamente en la repetición de aumentar estos efectos que son orgánicos. Eh, entonces, allí nosotros utilizamos cosas, como te digo, que no nos las inventamos. Por ejemplo, para la depresión está muy recomendado el hacer una actividad que primero que te guste, en la parte cognitiva y motivacional. Segundo, ¿qué más te va a decir un psiquiatra? Trate de hacer ejercicio. O sea, si usted puede hacer ejercicio y como es de origen orgánico, mantener endorfinas, serotoninas, bajar el estrés, porque acuérdate que hablamos de eustrés, que es bueno, el que no nos deja morir cuando necesitamos que el organismo reaccione, y el disestrés, que es la acumulación de estrés en lo largo del tiempo. Entonces, cuando uno tiene una actividad lúdica y una actividad que te motiva, tú bajas los niveles de disestrés, que es el que realmente termina teniendo efectos negativos sobre el sistema gástrico, las jaquecas, todo eso viene del disestrés, no del estrés. El estrés tiene dos familias. Entonces, las intervenciones que hacemos son exactamente las mismas que se podrían recomendar en un sistema tradicional, hablando con un psiquiatra, que siga con su medicación, trate de animarse, trate de estar ocupado, y lo hacemos pero utilizando el caballo. Digamos, allí no hay fórmulas mágicas, simplemente utilizamos el caballo como vehículo para esas estrategias. Ok, Alejandro, le vamos a dar la palabra a Marta Inés Mejía. Adelante, Marta Inés. Tienes que activar tu audio. Perdón, ya, Perfecto. gracias. Mira, la primera pregunta que tengo, quizá, bueno, saludarlos primero, pero Sí. dirás que es así como muy simple. ¿Por qué lo llamas cliente a la persona con la que se me hacen? Ajá, sí, de pronto Perdón, llegaste un poquito tarde. El modelo sí, de psicoterapia centrada en el cliente es un modelo que propuso Rogers, uno de los padres de la psicología humanista. Con algunos de los pacientes que él había visto que tenían traumas posguerra, él se encontró que muchos no tuvieron ningún tipo de intervención psicoterapéutica y se los volvió a encontrar en los años, en el transcurso de los años, y pudo constatar que ellos de alguna forma hicieron un proceso homeostático en donde sin psicoterapia y sin nada lograron retomar su vida, o sea, casarse, tener hijos, sí, gente con traumas muy graves que nos dejó la Segunda Guerra Mundial. Entonces él dijo, hay una característica innata en los seres humanos, que es un proceso de resiliencia o homeostático, y él consideraba que llamarles paciente, pues pacientes es algo que espera. Entonces dijo que era más respetuoso el modelo de atención centrado en el cliente, para no quitarle las facultades. En todos estos procesos de intervención que hoy estuvimos viendo, realmente yo no puedo entrar a hacer cosas mágicas dentro de ellos, ni siquiera el caballo. El caballo es una estrategia, tiene unas características que nos permite trabajar ciertas cosas, pero el proceso de mejora viene desde adentro del ser. Entonces, nosotros lo que hacemos afuera es tratar
de sembrar esa semilla que pelechas dentro de la persona. Entonces el tema del paciente es como el que espera. O sea, ¿usted qué está esperando? Le está quitando las propiedades autocurativas y homeostáticas que todos los seres tenemos. Entonces es un tema simplemente de redacción y de visión sobre un modelo de atención. Ajá. Bueno, la otra cosa que sí quería comentar es que yo he tenido experiencias fabulosas en TDA, perdón, con el Sí, vaulting, pero fabulosas, ¿eh? Únicamente sí, por sí, la sí. monta sensitiva y el vaulting. Muy padre. Sí, Gracias. la quitación ayuda muchísimo porque precisamente suple una cantidad de necesidades vestibulares que se han detectado en chicos que tienen este tipo de características, entonces la quitación está muy recomendada. Ajá. Gracias, gracias. Sí. Ya es todo, gracias. Ok, perfecto. Ah, bueno. Aquí escribe en el chat Alejandro Mica que no puede activar el micrófono y dice, yo no puedo activar el Ujú. micrófono, pero quería consultarle sobre la equinoterapia sensitiva. No termino de entender a qué apunta. Ajá. Yo creo que está hablando sobre el tema de quitación sensitiva. Es diferente. Eh, Existen líneas, tenemos el modelo clásico de quinoterapia o de hipoterapia, que es el típico Sidewalker, Handler, backriding. Por lo general, este tipo de atención se hace más desde la parte de rehabilitación física, es como el modelo más clásico, no estoy generalizando, pero es lo que más encontramos. Entonces, ese lo lleva a cabo un fisioterapeuta, un neurorehabilitador, y listo. Tenemos otros tipos de atención en equinoterapia que son más activos o en hipoterapia que son más activos, que es cuando ya entramos nosotros los psicólogos, los pedagogos, donde puede intervenir un terapeuta ocupacional. Entonces empiezan a hacer es cuando ya sabemos que hay unas características, el chico logra sostenerse sobre el caballo. Saliendo de ese y llevándolo un poco más al área deportiva, y coloco deportiva no siempre de alto rendimiento, sino como fenómeno de participación social, yo hice, yo miro hacia atrás y hago eso, en un fenómeno que genera retroalimentación en el autoestima y en el autoconcepto del ser. La equitación sensitiva viene a ser la mezcla de las nuevas técnicas que han llegado, pues nuevas hasta ahora, pero siempre ha existido, que están muy relacionadas con todo lo que es el estudio del comportamiento del caballo, etología, psicología comparada, todo de pronto lo que hemos hablado en algunas charlas. Es diferente de pronto el modelo de equitación sensitiva, que es más, ni siquiera está terminado de definir, pero las personas que están haciendo equitación sensitiva son personas que por lo general logran hacer manejo con biclets, no usan frenos, porque llegan a tener un sistema de comunicación con el caballo y para poder enseñarle y aprender y adecuar el caballo. A ver, por ejemplo, les voy a poner un gráfico. Si yo quiero hacer biclets con mi caballo, pues no simplemente es que le voy a quitar el freno y me voy a montar. No, yo tengo primero que tener una relación pie a tierra con él, en donde el caballo está totalmente insensibilizado, no se asusta, entonces ya yo de manera segura me voy a poder montar. Segundo, empiezo a darle los comandos para funcionar, pero como estos comandos no van a depender de un uso mecánico del freno, entonces yo tengo que buscar la estrategia para que el caballo entienda que debe frenar o que debe girar con alguna posición de mi cuerpo. Puedo utilizar incluso ayudas como la voz, por ejemplo, acá es muy diferente a si hace adiestramiento donde no usamos la voz, solamente ayudas, piernas y otro tipo de ayudas, pero aquí sí podemos utilizar la voz para comunicarnos con el caballo y hacer que él nos entienda de alguna forma. La posición, como coloco el cuerpo. Entonces, cuando muchos de los clientes que tuve, alguna vez tuve una chica que venía desde de Suiza y hacía equitación clásica. Cuando la monté en biclets la primera vez en un caballo, o sea, casi se vuelve loca. Sentir que nada más con mover un poquito el cuerpo hacia adelante, el caballo avanzaba. Y cuando movía un poquito su cuerpo, sin silla y sin estribos y sin nada, hacia atrás el caballo frenaba. Y que toda esa combinación pues estaba totalmente aparte de lo que ella le habían dado desde chiquita, que era el uso de riendas, de espuelas y de ayudas. Esto abre una nueva dimensión. Entonces la equitación sensitiva está más centrada en llevar a hacer una práctica de monta con caballos desde un sistema de comunicación. Yo no lo metería en ninguna de las disciplinas ecuestres que hay. Es más, ahorita creo que es una disciplina creciente
Veo muchos videos en Instagram, hashtag, gente que lo está experimentando y lo está haciendo en diferentes países del mundo y está dando unos resultados altísimos. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, vamos con mm, con Karen Betancourt. Adelante. Ya te leo una pregunta de Alexandra desde Brasil. Hola, Hola. no, primero que nada, yo no, es la primera vez que estoy en una charla de todo lo que tiene respecto a lo ecuestre. Soy de Monterrey, soy psicóloga, pero más que pregunta quería comentar, digo, y agradecer, digo, realmente amplías mucho mi panorama por la cuestión de los procesos, como que veo que el utilizar este tipo de terapia, o bueno, el vínculo con los caballos, facilitaría muchos procesos y acortaría muchos tiempos, sobre todo en muchas cuestiones sensoriales también de los niños, ¿no? Entonces realmente haces que me interese más por conocer más por estos temas y por, a lo mejor que me inviten a más conferencias. Digo, fue una como que de repente surgió, ¿verdad? Se dio el momento. Entonces yo quiero agradecerte porque realmente me abriste mucho el panorama, estoy muy interesada en el tema y pues muchísimas gracias por tu conocimiento. Bueno, era ese el objetivo, creo que era ese, que pudieran ver otro tipo. Sé que hay gente que tiene mucha experiencia en el grupo y que podríamos tener anécdotas para toda una noche, pero para que las personas así como tú, digamos, que están iniciándose, pudieran tener un panorama más global, porque siempre pues vemos, ¿no?, equinoterapia, hipoterapia, pero siempre vemos como un modelo muy estándar, el niño con parálisis, que lo vamos haciendo facilitando toda la parte de biomecánica, pero existen muchas áreas que se pueden explorar con los caballos. Yo creo que esa es la principal motivación mía para trabajar con ellos, desde el entrenamiento, desde la parte terapéutica, que no está todo escrito y todo se puede cavar y encontrar nuevas cosas. Entonces es muy interesante. Muchísimas gracias. Ok, bueno, aquí Alessandra escribe en el chat que si se puede iniciar un trabajo con una persona de parálisis cerebral a los 30 años. Bueno, yo con el tema de la parálisis y zapatero a tus zapatos, ¿sí? Yo desde psicología, ¿qué podría hacer con esa persona? Depende de los niveles de funcionalidad. Allí, por ejemplo, hoy no quise enredarlos ni nada, pero en un plan de trabajo hoy en día está totalmente acorde que las personas puedan capacitarse en todo lo que es el modelo de la CIF, porque pues es muy integral, ve al ser humano desde una forma muy integral. Yo desde la psicología podría hacer algún tipo de trabajo con esa persona, pero pues como digamos, la raíz de su patología o de su condición y sus necesidades están centradas más desde un modelo, desde la fisioterapia o la neurorehabilitación. Yo podría ser coayudante desde la parte de psicología en algún proceso, dependerá del compromiso cognitivo, una cantidad de factores. Incluso yo podría intervenir desde la familia, o sea, no solamente desde la persona. Pero esa pregunta ahí sí quedaría como necesitaría que un fisioterapeuta le haga una evaluación y pueda determinar qué puede hacer esta persona desde la parte psicomotora, sobre todo porque sabemos que la equitación tiene unos riesgos o el trabajar sobre los caballos. Si la parte psicomotora no nos lo permite, pues entonces ahí ya yo no voy a poder hacer mi intervención desde psicología. Entonces, de poderse sí se puede, pero yo, por ejemplo, en ese caso recomendaría una opinión profesional más centrada por el tipo de diagnóstico de la persona. Ok. ¿Alguien más que quiera participar? Y Adelante, Fari. yo quería hacerle la pregunta a Alejandrito. ¿Cómo podríamos nosotros identificar o distinguir entre un chico que tenga un trastorno de déficit de atención o un retardo mental leve, o un retardo cognitivo leve? Es interesante pregunta. Mira, Fari, yo trabajé alrededor de 15 años en la Fundación Aluna de Cartagena con el Grupo Colombo Suizo de Pedagogía Especial. Los números son muy grandes allá. Es una población muy grande y fuera de eso tenía procesos de atención en comunidad. Estamos hablando que
de manera directa atienden cerca de 800 chicos con déficit intelectual en planta, en 2 jornadas, y atienden otros procesos que están en los barrios. Entonces se pueden atender más de 1.500 personas realmente en un año. Y el tema de déficit de atención o los limítrofes o inteligencia limítrofe es muy complejo, es muy complejo. Mira, créeme que hasta el día de hoy yo me sigo encontrando personas que tienen inteligencia limítrofe que están totalmente adecuados a algún tipo de proyecto de vida no Claro, que detectados, son ¿vale? educables. Sí, sí, o muchas veces simplemente aprenden un oficio en el que pueden vivir. Estamos hablando de oficios por repetición, pero entonces cuando tú interactúas con ellos, tú dices, se le olvidan las cosas. Hay cosas donde a ti te queda como un sabor amargo en la boca y tú dices, pero, Una duda. y resulta que puede pasar algo muy curioso. Los limítrofes, no me preguntes por qué, tuve familias completas de limítrofes. Se encuentran con pares y se casan y desarrollan proyectos de vida, aunque ninguno fue detectado en algún área. Entonces, si tú empiezas a mirar el historial académico, y resulta que ninguno pudo terminar, tuvieron las mismas dificultades. Cuando hablamos de déficit de atención e hiperactividad, no hablamos de déficit cognitivo, hablamos de un componente que afecta la regulación emocional, en unos casos, en otros puede haber el caso hiperkinético, o sea, el chico que no modula sus movimientos, entonces lo empezamos a ver desde pequeño, que es brusco para jugar, ¿sí? Y algunas partes del desarrollo emocional también se ven disparados. Esos son los casos más típicos. Están los casos atípicos como el que vimos, que tiene inteligencia por encima de la media. ¿Qué puede presentar un chico limítrofe que comparte en algunos rasgos de allí? No vamos a entrar mucho en todo lo que es el diagnóstico diferencial, pero sí podemos tener un chico que también psicomotoramente puede ser torpe. Entonces, un déficit de atención, de un déficit cognitivo antes del moderado, un limítrofe con una puntuación en una escala de, yo odio las puntuaciones de ser inteligente, pero creo que son útiles para términos de interpretación y de comunicación entre profesionales. Entonces, un chico que puntúa limítrofe probablemente va a tener algún tipo de afectación psicomotora. Entonces, si juega con los otros niños, puede terminar haciéndoles daño. Entonces, empezamos como a hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, el niño es un poco torpe en esto. Puede presentarse que hay dificultades para aprender en el déficit de atención e hiperactividad porque pues, el foco atencional se ve afectado. Lo mismo en la discapacidad intelectual limítrofe. Entonces, sí, es difícil determinar, pero incluso en la parte emocional, porque hay funciones, por ejemplo, de regulación sexual, que cuando hay déficit cognitivo, la estructura de pensamiento o el acatamiento de la norma social termina viéndose afectada. Pero es porque la persona pues tiene una dificultad cognitiva, entonces pues Para entender comprender. que de pronto no puede responder a un estímulo sexual. Yo no me puedo desnudar, o sea, si tú me gustas, yo no puedo desnudarme o no te puedo tocar. Entonces, son cuestiones ya de normatividad social que en algunos casos en ellos sí se pueden confundir con que es que son impulsivos. Es bien complejo el tema ahí. Tendríamos Y por el una manejo charla. hormonal de ellos es complejo también. No, mira, Bastante distinto muchas veces. yo trabajé con el Comité de Sexualidad y Discapacidad, eh, y ese es un mito. Ese es un mito del tema de las hormonas, el mito de la libido. Entonces, hay una charla muy chévere que yo daba también trabajé dando capacitaciones a madres de ICBF y personal que atiende en primera infancia, y ese es un mito. Cuando uno le dice, es que, doctor, tiene la libido subida, yo decía, pero bueno, ¿y la libido dónde está? Es un líquido transparente, ¿y por qué no venden libido en vez de Viagra? Entonces la gente se empezaba a reír en las charlas y resulta que la libido es una analogía de una energía sexual. Nadie ha visto la libido nunca y nadie ha Claro. tenido un libido en su mano. Entonces son cosas que se repiten en el discurso popular y terminan haciendo que uno crea Sí, esas es una cosas. ¿Sí? falta también de orientación, pienso. Sí, 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 sí. De Entonces moldear un poco la conducta y de orientarlo, porque ellos sí, a veces lo que pasa es que se aprovechan de que todo el mundo sí. les aplaude todo, de que todo el mundo les complace todo, y entonces a veces también ellos
Se aprovecha. Bueno, y resulta aquí no metí en ese caso, no sé si por ahí estará Elmer Cifuentes, alguna vez atendimos pacientes, teníamos un paciente que se desnudaba sobre el caballo. Ah, Pues, entonces, como también con la estrategia desde la intervención hipoterapéutica, nosotros podíamos empezar a modelar esas conductas. claro, esa conducta. Claro, entonces, pues imagínate la cara de nosotros viendo el paciente que quedaba allí como vino al mundo. Entonces era complejo y pues quería un manejo bien profesional ahí de la situación. Sí, sí. Ya vi por allá a Elmer, sí. Así un poquito incómoda con algunos chicos que por mala base en su caso, por falta de límite o no, o de alguna Sí, cosa en su casa, pretenden o quieren, ¿no? Pedirle a uno de esas ciertas cosas. Entonces, sí. Hay muchos ese es el casos. límite y sepa, un momentico. Eso no es así. Sí. Esa Muy podría ser interesante. otra charla. Sexualidad y discapacidad, eso es todo un universo, Eso es te muy cuento, eso es interesante todo un porque a mundo. muchos padres les cuesta mucho, hay mucho tabú y además les cuesta mucho comprender que tienen todo el derecho también a ser felices, a tener pareja y a lo que sea. O sea, también hay Sí, mucho tema ahí trancado. eso, O sea, y tienen incluso muchas probabilidades de tener hijos sin ningún tipo de condición. sí, Muchos es de ellos. cierto. Bueno, Y gracias por ahí Luis. vi otra preguntita, No nos Alejo, enganchamos. gracias a ti. Sí, mira, pregunta Valentina Núñez, si es verdad que la depresión puede llegar a un deterioro cognitivo leve si es que no se trata. La pregunta hay que mirarla con una lógica. Los pacientes que tienen esquizofrenia, por ejemplo, que por lo general tienen trastornos comórbidos de depresión, cuadros de depresión, pueden tener no solamente un solo diagnóstico base, sino que este puede convivir con otro. Eso hacemos relación con comorbilidad. Yo he visto que el deterioro cognitivo viene más es por alteraciones sensoperceptivas y cambios en la estructura de pensamiento. Cuando un chico llegaba con un cuadro de esquizofrenia, uno miraba el historial, tuve, por ejemplo, casos, el historial educativo y fue bueno. O sea, hasta antes de que en el inicio de la adolescencia haya empezado la esquizofrenia, no saquemos la esquizofrenia infantil, porque esa sí es devastadora para los procesos cognitivos de los niños, a los que les empieza normalmente, antes de la adultez, digamos que es lo normal que empiece la esquizofrenia, uno revisa estos historiales educativos y eran buenos, o sea, tenían un muy buen prospecto de vida. Los papás, por ejemplo, él va a ser médico, él va a ser ingeniero, es que es el inteligente de la casa, va a hacer lo que yo no logré hacer y de pronto comienza a haber un deterioro. ¿Qué sucede? Pues que comienzan a tener relaciones de pensamientos circulares. Allá hablaríamos de los trastornos de pensamiento, lluvias de ideas. Entonces, una persona que trata de concentrarse para hacer alguna actividad académica o cognitiva y está todo el tiempo teniendo una lluvia de ideas o pensamientos que están inundándolo con sensaciones, pues pongan esto las 24 horas del día, sí, bueno, porque hasta dormido puede pasar en los sueños, y pongan los 7 días a la semana y multiplíquenlo por un par de años. O sea, ¿qué tipo de actividad cognitiva está haciendo esa persona si todo el tiempo tiene la misma idea fija y está girando como una espiral alrededor? Va a terminar con un deterioro cognitivo. Muchas de las funciones cognitivas, el proceso cognitivo como funciona con la memoria a corto plazo, almacenamiento, recuperación, estas funciones son como ir al gimnasio. Tú puedes, por ejemplo, dejar de estudiar muchos años y el foco atencional el foco atencional pasa por todo lo que es un proceso atencional. El estímulo llega, hago un sostenimiento. Se supone que cuando ya logramos ser muy buenos en alguna actividad, podemos hacer procesos de atención dividida. Podemos manejar, comer chicle y, bueno, las mujeres que se maquillan mientras van manejando el carro, eso tienen más habilidades que nosotros los hombres, como en pensar en varias direcciones, resulta que todo eso se puede ir viendo deteriorado por el no uso. Entonces, una persona que no está usando sus funciones cognitivas, que está teniendo, a esto sumémosle los efectos secundarios de los medicamentos que se usan para controlar síntomas y de la esquizofrenia. Entonces, sí termina habiendo no tanto un déficit cognitivo, un deterioro cognitivo que puede avanzar. Por eso se recomienda que ellos sigan con un proyecto de vida a la vez que tienen trabajo psicoterapéutico y farmacológico y que ellos puedan ir desarrollando algo que les permita
ser útil, activos y trabajar todo lo que vimos en el caso de la señora de 30 y pico de años, sentirse útil, sentir que puede explorar nuevas dimensiones de la vida y esto le va a motivar y va a frenar un poco ese deterioro que puede llegar. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera hacer una última pregunta? Bueno, como que no hay más preguntas, Alejito. Ok, bueno. Alejandro, antes que cualquier cosa, darte las gracias nuevamente. Verdad que nos dejas muy satisfechos con todo esto que nos transmites y bueno, ya nos seguiremos viendo hacia adelante y ahora vamos a una parte que son los agradecimientos, ¿ok? Entonces, vamos acá a la grabación.